Feliz y bendecido día tengan todos ustedes, muy estimados hermanos. El Señor los bendiga, pues, y los libre de todo tipo de mal, en particular del coronavirus. Que ni ustedes ni sus amigos se vean contagiados con este mal. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Era frecuente, hermanos, que Cristo nuestro Señor, cuando estaba en Jerusalén, fuera al monte de los Olivos a hacer su oración. Y a veces allí pasaba la noche. De hecho, como era algo que le gustaba, pues en realidad así lo hacía. Cuando llegó nuevamente a la ciudad, estaba enseñando a toda la gente su doctrina. Y ahí estaban los escribas y fariseos siempre al pendiente de él para observar qué hacía, oír qué decía, con la intención siempre de ponerle una trampa. Y llegó esta ocasión. Una mujer fue sorprendida en adulterio, y entonces la llevan ante él y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, en pleno acto adúltero. Moisés en la ley nos manda apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Fíjense, hermanos, que esta mujer pobrecita se vio expuesta a la vergüenza y a la humillación en público. Esos hombres no tenían corazón. ¿Qué necesidad tenían de llevarla allí delante de Cristo y delante de tanta gente para evidenciarla ante todos? Pero era su mal corazón, era su mala intención, pues querían aprovechar esto para tenderle una trampa a Cristo. Efectivamente, la ley de Moisés, el libro del Levítico, capítulo 20, y el libro del Deuteronomio, en el capítulo 22, habla de que quien cometiera adulterio en estas circunstancias fuera lapidado, fuera apedreado. La trampa consiste en que si él decía, aplíquenle la ley, pues, apedréenla, iba a pasar como un insensible, alguien que no sentía pena por la humillación de los demás
que no sentía compasión por el dolor de alguien que estaba siendo lapidado. Y si decía, no lo hagan, entonces lo iban a acusar de ser enemigo de la ley, enemigo del Levítico, enemigo del Deuteronomio, enemigo de la palabra de Dios. Pero ya sabemos, hermanos, que Cristo como Dios tiene derecho a dar una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, seguramente, escuchándolos con enojo y con tristeza, Él se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué estaría escribiendo nuestro Señor? Caray, qué bonito hubiera sido saber qué era lo que escribía. Pero ellos le estaban insistiendo, dinos pues qué hay que hacer. Entonces Él se levantó, se puso de pie y les dijo, a aquel de ustedes que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a agachar y siguió escribiendo con el dedo, ignorando a estos insolentes, tontos, tramposos y malévolos. Pero cuando escucharon estas palabras, el que no tenga pecado de ustedes, que le tire entonces la primera piedra. Se empezaron a retirar furtivamente, empezando por los más viejos, porque en un momento de lucidez de conciencia, entendieron que cargados de años y cargados de pecados, no siempre la ancianidad es sinónimo de algo bueno y noble, de sabio. Hay también ancianos cargados de pecado, como estos escribas y fariseos, que comenzaron a escabullirse hasta dejar solitos, ya de plano, a nuestro Señor Jesucristo y a la mujer apenada de pie junto a Él. ¿Por qué estos escribas y fariseos no llevaron también al hombre? ¿Por qué nada más a la mujer? Eran unos malintencionados. No estaba cometiendo adulterio solita, pero vean cómo eran. ¿Por qué solamente la mujer? Entonces nuestro Señor se levanta y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y seguramente ella, temblando, avergonzada, sin saber ya qué decir, atina y le dice, nadie, Señor, nadie. Y vean, hermanos, las palabras tan hermosas, tan dulces, tan cariñosas, tan consoladoras de nuestro Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Cristo ha venido al mundo a perdonar y no a condenar. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Lo que Dios quiere de toda persona, como de ti y de mí, hermano, hermana, es que tomemos conciencia de nuestros límites humanos, de nuestro pecado, de nuestra condición humana pecadora. Y tomando conciencia con humildad, los reconozcamos pues y le pidamos perdón. El Señor siempre está dispuesto al perdón. Y ahí tenemos el sacramento de la confesión. Cuando una persona va a confesarse y no recibe el perdón, cuando una persona que reconoce sus pecados se vuelve con ellos, el Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, lento a la cólera, generoso para perdonar. No hay Dios como nuestro Dios. Por eso Cristo, hermanos, que dice a esta mujer, esas bellas palabras también las repite para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Yo tampoco te condeno. Segunda parte, vete y no vuelvas a pecar. El Señor perdona, pero nos invita a tomar un compromiso, a hacer el esfuerzo de no volver a pecar. Y fíjense que somos tan limitados, somos tan débiles,
débiles y propensos al pecado, que tenemos también la oportunidad de pedirle a Él que Él nos ayude. Y el Señor nos ayuda cuando le pedimos que nos ayude a cumplir su voluntad. Claro que lo hace y ya hay que aprovecharlo. Última semana del tiempo de Cuaresma, hermanos. El próximo domingo ya es Domingo de Ramos. No olvidemos, la Cuaresma es un tiempo de arrepentimiento y de conversión. Un tiempo para practicar el ayuno, la oración, la limosna, o sea, la ayuda a los pobres, y la confesión sacramental. Hagan oración en casa, hermanos. Hagan oración. Ya saben que a las 6 de la tarde, la Santa Misa. Participen en la misa en su casita, pero no vean la misa como si fuera una película. Párense, canten, respondan, hínquense. Que sea una participación consciente, libre, devota. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea. Feliz y bendecido día para todos ustedes.